Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en Contraataque con ustedes para hablar, por supuesto, de la noticia del momento, que es el título número 11 del Junior de Barranquilla. El equipo de Curramba se ha coronado entonces en una final en la que básicamente dominó de principio a fin a un Deportes Tolima que nunca llegó a competirle, nunca llegó a hacerle sombra siquiera a la autoridad que proyectó desde el comienzo el equipo de Alfredo Arias. Fue un 3-0 en la ida y luego un 1-0 en la vuelta en Ibagué. Como digo, no hubo mayores equivalencias, una final que resolvió fácilmente el Junior con todas sus armas, con todas las virtudes que tuvo en estos cuadrangulares y en esta gran final, porque evidentemente fue el mejor en estas instancias finales. Así que se ha coronado entonces un equipo con mucha justicia y tenemos ya un campeón, uno de los grandes de este país, uno de los 4 grandes que tiene más estrellas en su escudo. Ha sido entonces una final, como decimos, con una aplastante autoridad del Junior de Barranquilla, que de todas maneras dejó un par de cosas que queremos discutir y debatir con ustedes y con mis compañeros de Fútbol Red, por supuesto, sobre la manera como se impuso este equipo de Arias, que tuvo un bache, hay que reconocerlo, en la fase todos contra todos, pero que una vez quedó encuadrado en el llamado grupo de la muerte, con Atlético Nacional, con Independiente Medellín, que llegaba como el mejor del año, y con América de Cali, pues terminó haciéndoles a todos una gran diferencia y clasificando con mucha solvencia a esta fase final, una fase en la que se esperaba, como casi siempre, mucho más del Deportes Tolima, pero que terminó siendo entonces el show de José Enamorado, que fue la gran figura en los 2 partidos, anotó 3 de esos 4 goles con los que se impuso el equipo barranquillero y de esa manera entonces se aseguró la estrella 11 para el Tiburón. Estas imágenes que están viendo ustedes pues son de la celebración, de la loca celebración en Barranquilla. No era para menos, no solamente porque la estrella de Navidad tiene ese saborcito diferente en el fútbol colombiano, sino porque es que ya en 3 meses es el carnaval, luego tenemos una excusa perfecta para arrancar de manera anticipada la gran fiesta de los barranquilleros. Para mis compañeros entonces, invitándolos a esta conversación, quisiera empezar, don Andrés Abril, por establecer un poco cuáles fueron esas grandes virtudes de este Junior para ser el nuevo campeón de Colombia, donde hizo la diferencia el equipo de Alfredo Arias. Hola Jenny, a Juan Pablo, a las personas que nos ven y que nos escuchan. No, yo creo que Junior fue totalmente dominador de la serie. Fue un equipo ordenado, fue un equipo que aprovechó las deficiencias y tal vez la inexperiencia del Tolima a lo largo de la serie de la final. Y ya, yo creo que el tema, yo creo que el Junior aprovechó mucho ese tema de los extremos, mucho con Enamorado, con Chara como unificador ahí del ataque. Entonces creo que por ese lado pesa la dominación de Junior en esta final y la inspiración de Enamorado, 3 goles en las 2 finales, prácticamente MVP de la final, tal vez MVP del campeonato. Entonces por ese lado pasa la dominación de Junior y también Alfredo Arias creo que le ganó tácticamente la batalla a Lucas, que pues claramente se le vio que era su primera final y que tuvo mucha inexperiencia. De hecho, en este partido de vuelta vimos que, bueno, él dijo en la rueda de prensa ayer que tenía un plan para atacar a Junior, para tratar de marcar goles en los primeros minutos. Se vio insistente Tolima, pero Junior en 15 minutos tuvo una y acabó la final. Entonces no sé si hubo fallos creo que el plan no salió como era y ya pues se derrumbó totalmente la moral con el gol de Junior y pues ya Junior consagrado campeón. Total. Juan Pablo Arévalo, dándole la bienvenida a esta conversación, toca un punto muy importante, Andrés, que tiene que ver con la inexperiencia de Lucas González. Esto termina siendo una lección más del fútbol
a ese kamikaze que es Lucas, tratando de imponer ese estilo de ataque que le gusta, que es al parecer lo que más siente. ¿Es él el que la pierde o es Arias el que le da una lección? ¿Cómo estuvo ese pulso y qué aprendió el técnico más joven de esta final en esta gris experiencia de su equipo? Hola Jenny, para usted, para Andrés, para la gente que nos está viendo. Pues Jenny, sin duda alguna la experiencia, digamos que Lucas es el tercer equipo que tiene en el fútbol colombiano, el cuarto en su carrera. Sí ha aprendido mucho, lo demostró en el torneo regular Tolima con una muy buena, un buen rendimiento defensivo, también en el cuadrangular semifinal, pero no había jugado nunca una final. Lucas González es su primera final, mientras que para Alfredo Arias era la segunda en el fútbol colombiano, más allá además de su largo recorrido. Entonces creo que pesó muchísimo esta falta de experiencia, y sabe que, y la falta de jerarquía en el plantel del Tolima. Si usted ve el plantel del Tolima y lo compara con el de Junior, pues no hay mucha jerarquía. Hay jugadores interesantes que seguramente, si no es en este mercado, en un año o en 6 meses van a salir en venta o van a pasar a reforzar a otros equipos, pero como Lucas González también están tratando de mejorar, tratando de adquirir esa jerarquía, mientras que Junior pues tiene a Jimmy Chará, a Didier Moreno, a Teófilo Gutiérrez. José Enamorado no es un jovencito, ya está curtido, ya fue campeón con Junior, jugó con Santa Fe también fases importantes. Entonces creo que pesó mucho la experiencia en cuanto a plantel y en cuanto a cuerpo técnico. De acuerdo, yo creo que tuvo mucho que ver. Yo entiendo un poco y me pongo un poco del lado del kamikaze González, digo yo el kamikaze, porque es que ese era su gran defecto en sus primeros equipos, ¿no? Águilas y América de Cali fueron un poco suicidas de la mano de Lucas, y tal vez por eso terminaron decepcionando en los cuadrangulares. Esta vez parecía que Lucas había aprendido un poco esa lección, no de cómo hay que jugar al fútbol, porque esa es una discusión aparte, es de cómo hay que jugar las finales del fútbol colombiano. Son dos cosas distintas, ¿no? Uno piensa que en el caso de González, pues tendría que, y entiendo que quiera mantenerse fiel a su estilo, a lo que cree, a su filosofía, y no quiera ser un entrenador que sale con un equipo amarrado. Le entiendo que esa pueda ser su manera de ver y de sentir el fútbol, y lo respeto. Pero hay que hacer otro curso también aparte, y ya es el tercer equipo con el que tendría que haber hecho ese curso, que es aprender a competir en las definiciones de la Liga Colombiana, que es otra historia distinta. Esto arranca de ceros para todo el mundo en estos cuadrangulares, en este formato de los cuadrangulares, y parecía en este arranque de cuadrangulares que había aprendido su lección. Fíjense ese partido contra Santa Fe, por ejemplo, en Bogotá, que se queda con 10, que es un equipo, pero una tromba en el primer tiempo, se queda de repente con 10 y luego se repliega sin pena, se mete atrás para defender su victoria, y parecía que había hecho bien el curso Lucas, y bueno, después terminó siendo Lucas en las dos finales, en la de Barranquilla y en la de Ibagué, en la que realmente es que no llegó a hacerle ni siquiera sombra a este rival que era Junior, que efectivamente tenía más y mejores armas, como dice Juan Pablo. Vamos a ver el gráfico de esta final en Ibagué, porque tenía que ir por la heroica Deportes Tolima a hacer, no sé, 1 o 2 goles en los 15 o 20 primeros minutos. Terminó haciendo pues casi que solamente un remate, y termina siendo esta gráfica muy reveladora, Andrés, porque nos deja ver con toda claridad que tuvo la pelota siempre el Tolima, que era lo que esperábamos, era el de la obligación, pero en ningún punto llegó a sufrir los Junior, ¿no? Uno ve que tampoco es como que lo pelotearan, básicamente un par de ocasiones claras de gol y no mucho más que decir en el partido. Sí, sin duda, Jenny, lo que dices es cierto. O sea, creo que Junior jugó su final más fácil, sin desmeritar a Tolima, jugó su final más fácil en su historia, creo. Entonces, sí, yo creo que el Tolima, pese a la posesión, pues no la pudo convertir en goles o en jugadas más claras. De hecho,
es claro el gráfico, ¿no? Una ocasión clara en todo el partido y pues se va sin goles, ¿no? Entonces, sí, deja mucho que desear esta final, sobre todo por el lado de Tolima. Una final muy gris, ¿no? Pese a que en Barranquilla están celebrándola seguramente, para el resto del país, no sé si es mi sensación, pero para el resto del país quedó como ese gustillo como que no termina de llenar del todo lo que esperábamos. Entonces nada, yo digo que Junior la supo jugar bien, supo mostrar su jerarquía, como decía Juan Pablo, creo que tiene un mejor plantel pieza por pieza, y ya, justos ganadores de la liga, justos campeones, y ahora demostrar todo en torneo internacional. Sin duda, veamos esa calidad individual que tiene el Junior, tratemos de ver las alternativas que tuvo comparativamente el Junior con las alternativas que tenía Tolima. Fíjense que este era un Tolima que traía, como bien decía Juan Pablo, un equipo con nombres, digamos, discretos. Yo esperaba que teniendo a Piermarín en el arco y a su suplente que era Volpi, teníamos a Piermarín con problemas físicos, estuvo también con viaje de selección de Uruguay, así que digamos que era más o menos entendible el tema de poner a Volpi en Barranquilla, pero terminó siendo, y creo que ahí era donde estaba mejor cubierta la nómina del Tolima, porque tenía, un par de arqueros que parecían muy confiables, pero después uno ve la nómina y dice, bueno, Jorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velázquez, que es el de Nacional que está cedido, Juan Pablo Nieto, que ya es un veterano, Brian Rovira, que no estaba siendo titular, que básicamente viene porque expulsaron a Sebastián Guzmán en Barranquilla. Lo de González, por ejemplo, el ex Santa Fe, que es un jugador que ha ido por varios equipos, pero pues que no podemos considerar una gran figura. Kevin Pérez, Mauricio González y Adrián Parra eran los titulares en este partido en Ibagué. Cuando uno se para al frente, los nombres pues son realmente apabullantes. Yo la verdad no pensé que Silveira fuera el Silveira de los cuadrangulares, y creo que nadie en Barranquilla estaba suficientemente tranquilo con el arquero uruguayo, porque había tenido unos baches importantes, pero fue el recontra arquero, o sea, alcanzó a parecerse a Mele en algunos partidos de esos cuadrangulares, y en la final yo creo que tuvo un muy buen comportamiento. Y después fíjense los nombres de los que hablamos. Tenían ellos a Guerrero, tenían ellos a Germán Peña, que es un jugadorazo, me encanta Peña. Lucas Monzón, que es otra de las grandes alternativas. ¿Y por qué estaba el Monzón? Porque Báez estaba con problemas físicos y llegó súper apurado a esta final. Luego ahí tenemos una primera alternativa que pudo usar Arias y que de esas no tenía Lucas en su nómina. Didier Moreno, que vamos a ver ahora el rendimiento de Didier Moreno, que fue la gran figura del partido en Ibagué, un jugador que renovó recientemente con el Junior, que lo quisieron varios equipos, y es un tipo de 34 años. Luego, eso habla muy bien del trabajo que hace en el Junior de Barranquilla. Tenía a Rivas también en la mitad, y después tenía a Chará, a Paiva y a Castrillón. Y adelante, como bien decía Andrés, el hombre de la final, sumadas la ida y la vuelta, que fue Enamorado con sus 3 goles en el 4-0 definitivo. Evidentemente, como bien dice Juan Pablo, no tenía muchas equivalencias esta nómina con la nómina del Tolima, ¿no? El Tolima tenía 11 y eso fue, y en cambio, si uno mira el banco, por ejemplo, del Junior, se habían quedado Esparragosa, Celis, Teo Gutiérrez, casi nadie. Estaba también Báez, incluso de alternativa. Tuvieron a Canchingo y no lo terminaron de utilizar, tal vez no lo necesitaron. Tenían al Titi Rodríguez, que es el suplente de oro de la liga, yo creo, de esta Liga 2 por lo menos, y tenían a un muy buen arquero suplente, que es Jefferson Martínez. Siempre que lo han llamado al frente cuando ha habido algún problema con el titular, siempre dio buenos resultados. Evidentemente, Juan Pablo, esto era David contra Goliat, ¿no? Jenny, y otra cosa que hay que tener en cuenta y que se presentó en los 2 semestres,
En los cuadrangulares, en los sorteos, hubo un grupo de la muerte, que llamamos, grupos muy pesados, y un grupo mucho más parejo, pero nivelado, no sé si por lo bajo, si suena muy feo decirlo, pero con menos exigencia en cuanto a nombres de los rivales. En el primer semestre, Medellín pues tenía América, Tolima y a Junior, era un grupo parejo, pero Santa Fe pasó en un grupo donde estaban Millonarios, Nacional y Once Caldas, y había perdido en la primera fecha. Y este semestre, Tolima enfrentó a Bucaramanga, que era un equipo normal, Fortaleza, que estaba debutando en los cuadrangulares, y Santa Fe, que después de ser campeón, pues no demostró así tampoco un gran segundo semestre. Mientras que Junior pasa a la final superando a Medellín, que fue el mejor equipo de ese grupo del cabeza de serie, a Nacional y al América de Cali. Entonces, de pronto, si bien Tolima lo hizo muy bien, pues no había tenido que enfrentar realmente un rival de tanto peso en estas fases finales, y Junior sí lo demostró, que superó a tres grandes y luego se coronó campeón. Aunque bueno, en el grupo le quedó el campeón, ¿no? Le quedó Santa Fe al Tolima. Un Santa Fe venido a menos, un Santa Fe muy criticado, con técnico interino, con muchos lesionados. Puede ser el campeón, pero no en una normal condición. Y hay que decir una cosa, el primer semestre yo creo que nadie tenía a Santa Fe, primero en la final por el grupo que tenía, y segundo campeón después de haber empatado en Bogotá en el juego de ida. Luego la elección entonces es que sea un grupo de la muerte en cuadrangulares y será campeón, ¿no? Sirve porque no es lo mismo enfrentar a Bucaramanga o a Fortaleza que a Nacional y América y a Medellín. Sin duda. Ahora, este Junior de Barranquilla también hay que decir que no le estamos quitando mérito, no estamos diciendo que este Tolima era un pintado en la pared, aunque la realidad es elocuente, no llegó a hacerle nunca sombra al título que ofrecía el Junior, que básicamente lo aseguró en Barranquilla. Pero fíjense que el balance de Alfredo Arias, que llegó a ser tan discutido, y vamos a hablar de eso más adelante, pero el balance es de un 62% de rendimiento, que era la placa que veíamos ahora sobre la campaña. Ahí la tenemos otra vez, sobre la campaña de este Junior en todo el semestre. Son 15 victorias, 7 empates y solamente 6 derrotas. Es verdad que vino un bache y que llegó a estar muy en entredicho el técnico, pero pues esto habla de un equipo que sabe competir. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que no hay que siempre saber jugar, solamente saber jugar. Hay que saber competir, y ese puede ser el pedacito que todavía no termina de cuajar Lucas González en su experiencia como entrenador. Este es un equipo que hizo 47 goles y que encajó 31. Es evidentemente un equipo bien trabajado en la defensa, muy de la escuela uruguaya, y del medio hacia adelante un equipo con muchísimas alternativas al que le iba a quedar fácil pasar por encima. Ya veíamos uno por uno los nombres de los dos equipos, pues le iba a quedar más o menos fácil pasar por encima, sobre todo con la inspiración de un hombre como José Enamorado, que lo vemos aquí en la placa, un jugador de 7,36, pero en la final puede ser un jugador de 9,5, porque evidentemente hizo toda la diferencia. Y vamos, Andrés, a hablar de ese tema incómodo que ha sido ver a los jugadores del Junior en el campo de juego, después en la celebración, después de levantar el trofeo. Con esa cuenta de cobro pasaron por la cancha con talonario en mano, allá y acá, cobrándole a todo el mundo las cosas que aparentemente se han dicho con gruesas palabras. Pues a mí las palabras, la verdad, no me escandalizan tanto, pero sí es extraño y termina siendo un poco molesto que a todo el mundo le están sacando en cara y le están tirando encima la camiseta del campeón, ¿no? Sí, o sea, la cuenta de cobro no la pasó solamente los jugadores, la pasó Alfredo Arias en rueda de prensa incluso, diciendo que el plantel era el único que confiaba en el título. Entonces, ahí deja mucho que decir de que efectivamente no tenía respaldo de prensa, no tenía respaldo de
tal vez la directiva, no sé, no es información, pero pues el respaldo era poco, parece que el respaldo era poco, pasa cuenta de cobro Alfredo Arias, pasa cuenta de cobro José Enamorado, pasó cuenta de cobro Germain Peña con groserías incluidas y también Javier Báez en rueda de prensa. Entonces, sí, el mensaje es claro, estaban muy desconfiados en Barranquilla de que Junior quedaba campeón y mire, otra estrella más y celebraban y mire la celebración, ¿no? La fiesta que hay en Barranquilla. Entonces, sí, yo creo que no sé si merecía la cuenta de cobro porque esas cosas no sé si valía la pena echarlas en cara, pero sí es una clara intención de que se hicieron las cosas bien y de que este equipo tenía mucho más, e incluso decía Alfredo Arias en rueda de prensa, este equipo duró 12 fechas, si no estoy mal, de líder de la fase regular y luego vino el bache que tú mencionabas, que fue, creo que, si no estoy mal, el bache empieza con la goleada en contra en el Campín contra Millonarios, si no estoy mal, y vienen unos partidos bastante flojos, unos 6-7 partidos flojos, y vuelven y repuntan sobre el final y los cuadrangulares pues ya sabemos qué pasa, ¿no? Ganan a América, ganan a Medellín y ganan a Nacional y sacan los mejores resultados en condición de visitante y ya, final para pasear y título en mano y listo. De hecho ya viajan en avión para Barranquilla y a las 2 de la mañana hay celebración allá. Entonces, nada, creo que los jugadores son los merecedores del título y lo que decía, son justos campeones, creo que es el mejor equipo del campeonato, sin duda, porque... Pero está bien que salgan con la cuenta de cobro, me quedó la duda, ¿están en su derecho? Yo creo que no, o sea, por mi parte creo que echar en cara eso pues no cuenta, yo creo que es mejor comer callado y trabajar en silencio y después demostrar los resultados. Creo que la cuenta de cobro, no sé si eso ya viene arraigado en Junior, porque pues generalmente ellos siempre pasan eso, ¿no? O sea, siempre hay cuenta de cobro en Junior y pasa lo que pasó ahorita en la celebración. Uno que otro diciendo que la prensa coma callada, que el otro diciendo que no confía a nadie. Entonces, no sé, yo creo que es mejor comer callado y ser humilde. Eso que estaban diciendo que son humildes. Enamorado en su declaración dijo se trabajó con humildad, pero luego echó el vainazo. Entonces, no sé si es instintivo, no sé si es como algo instintivo de que, pero es que nadie confiaba en Junior y echo el vainazo, pero soy humilde. Entonces sí, yo creo que no, trabajaron bien, pero creo que para mí Andrés Abril sobra eso. Quiero saber el significado de las caras que ha estado haciendo Juan Pablo Arévalo en este momento de la conversación. No, lo que es que estoy de acuerdo con Andrés. Cuando hay humildad, se tiene que reflejar no solamente en decir que es humilde, sino en ese tipo de momentos y en ese tipo de actitudes. Lo que pasa es que lamentablemente, y pues no sé, los jugadores están acostumbrando a que haya medios partidarios, está bien, no tengo nada contra ellos, porque ellos son medios partidarios y así se denominan y está bien por ellos, pero no toda la prensa puede aplaudir cuando hay una racha negativa, como la mencionó Andrés Abril, o cuando hay fallas en un plantel para analizar el fútbol, porque si no todos analizaríamos el resultado final y estaríamos hoy hablando de Junior, pero fecha a fecha pues se van viendo cosas y la verdad no estuvo bien que le cobraran ni a la prensa en Barranquilla, que seguramente criticó muy duro en algún momento. Teófilo Gutiérrez en la rueda de prensa del partido de ida de la final también arremetió contra 2 o 3 hinchas, incluso le recordó a Fabio Poveda, a un colega, en que el papá sí era muy hincha de Junior y él no, pero una cosa es ser hincha y otra cosa muy diferente es ser un periodista que cubra el equipo de sus amores. Sin duda, me parece que ese es el gran mensaje para los jugadores y para esos entornos de los equipos que sabemos que hacen un gran trabajo de scouting, averiguando quién habla bien, quién habla mal, sacando videos y poniéndolos en el camerino, imprimiendo portadas y pegándolas en los lugares donde se sientan los jugadores y donde les ponen los uniformes, para que después eso, según ellos, se vuelva
una motivación, ¿no? Me parece que es muy lamentable que esté haciendo carrera esa historia que están vendiendo ahora los equipos, en la que se ponen de víctimas y entonces todos contra nosotros y vamos a ganar contra todo y contra todos. Y todas esas versiones que se inventan ahora, me parece que es tan innecesario y creo que eso está muy alimentado por eso, por esa necesidad que tienen los jugadores de verse elogiados en todas partes. Entonces, cuando alguien no los elogia y los critica, entonces ese es el que tira no sé qué y bueno, todas esas cosas de las que se han quejado los jugadores de Junior en su celebración. Me parece que deberían tener mucho más claro el tema del oficio del periodista antes de salir a entregar este tipo de declaraciones. No estamos para hacerle barra a nadie, no tenemos por qué sacar pompones. Como bien decía Fabio Poveda en su declaración, en su respuesta a Teófilo Gutiérrez, pues lo que hizo él, digamos lo que aprendió él de su papá, no fue solamente a querer al equipo de su ciudad, fue especialmente a ser periodista y a saber cuándo tiene que hablar como hincha y cuándo tiene que ejercer su rol de periodista. Una cosa no tiene que ver con la otra y eso tienen que tenerlo claro todos los protagonistas del espectáculo. Nuestro trabajo no es, insisto, salir con pompones a las ruedas de prensa. Nuestro trabajo históricamente ha sido incomodar a las fuentes, históricamente ha sido tratar de ver las cosas con objetividad, históricamente también ha sido ponerlos en situaciones en las que no se sientan cómodos. Así que de una vez váyanse resignando porque esto no cambió desde el origen del periodismo y no va a cambiar ahora por cuenta de las redes sociales. Eso entonces es lo que vimos de esta celebración, de este festejo tremendo que tuvo el Junior de Barranquilla, que insistimos una vez más fue el mejor equipo de los cuadrangulares y de la final. Es muy merecido el título que ha logrado. 11 estrellas lo convierten en uno de los grandes campeones del fútbol y fíjense cómo están las calles de Barranquilla, como tiene que ser, gracias al título del equipo Tiburón. Veo a mi amigo Andrés Abril con sed a la distancia de ver pasar esa caravana. No, envidia, ellos los envidio. Total, eso sí, eso es lo que produce y esa envidia nunca va a ser buena porque si no, ¿cuál es la gracia? Envidia de la mala da, ver esta fiesta, ver esta celebración que tienen. Veíamos incluso a Luis Muriel por allá en Orlando como un loco con la pólvora celebrando el título. Ojalá no tenga problemas con esas autoridades tan quisquillosas de los Estados Unidos, pero efectivamente están todos desatados, todos los hinchas de este Junior que tienen, insisto, todo el derecho a la celebración. Ahora, una vez sabemos, Juan Pablo, el entorno y conocemos ya al campeón de esta Liga 2, ¿cómo nos ha quedado el panorama que incluye y que implica a todos los otros que no somos campeones, a todos los otros equipos del fútbol colombiano? ¿Cómo quedó entonces repartida la situación en tema de cupos a torneos internacionales? Sí, señora, vea, son 8 equipos los que el próximo año van a estar en los 2 torneos de la Conmebol. Santa Fe y Junior van a avanzar a fase de grupos directamente por ser los campeones del año. Mientras que la reclasificación le otorgó cupo fase previa al Deportes Tolima, el mejor equipo de la temporada en números, y Independiente Medellín. Fueron los 2 mejores en la fase regular en cada semestre y se quedaron con las manos vacías, pero pues bueno, tendrán que luchar su paso en la Libertadores. Y a Copa Sudamericana, digamos que el gran castigado, si se quiere, de la temporada es Atlético Nacional. Tenía un grandísimo plantel y solamente pues le quedaría de pronto, si gana la Copa Betplay, la Copa Colombia, y va a ir a Copa Sudamericana, pero ojo a los rivales que van a estar, a los equipos que van a estar: Nacional, América, Millonarios y Bucaramanga. Así que según el sorteo, que es este jueves 18, podría darse un Millonarios Nacional o un América Nacional, un Millonarios América. En la primera fase, recordemos que esta Copa Sudamericana cambió
entre estos 4 equipos se van a enfrentar en 2 llaves y solamente van a clasificar 2 y es a partido único y se va a elegir quién es el local. Así que Nacional está en riesgo de jugar un solo partido internacional el próximo año, así como Millonarios, América y Bucaramanga, y que me perdonen los Leopardos, pero prácticamente que son el equipo comodín, porque Nacional no querrá enfrentar ni a Millonarios ni a América, y ellos tendrán que, uno de los dos tendrá que enfrentar a Nacional. Sin duda. Ahora, si a mí me preguntan, yo quisiera enfrentar a Millonarios, a este Millonarios. Si me dan la posibilidad, yo quisiera este rival con la actualidad que tiene Millonarios, es decir, armando todavía lo que tiene que ser la campaña de la recuperación después de un 2025 que fue muy lamentable. Yo prefiero ese que un equipo de Leonel que además es una gran campaña en este segundo semestre. Básicamente se quedó por fuera por detalles, pero la realidad es que está en mejor momento el Bucaramanga. Lo que sí me parece, Andrés, es un golpazo para un equipo como Atlético Nacional tener en este momento ni siquiera la posibilidad cierta de un torneo internacional que equilibre en términos deportivos y financieros también un 2025 que entonces termina siendo súper lamentable, porque entonces lo de Gandolfi no sirvió, porque lo de Diego Arias al ser ratificado ahí por su buen remate de la primera fase pues terminó en su plata, terminó muy desnudo en estos cuadrangulares en los que evidentemente era Nacional el recontra favorito y terminó eliminado. Es un golpazo para el club este 2025, ¿no? Sí, sin duda, e incluso la final de Copa no va a borrar el duro 2025 que tuvieron, porque la Copa es prácticamente un premio de consolación, ¿no? Porque ya se sabe que van a jugar Sudamericana, entonces no hay otro cupo a Libertadores y otra cosa disponible para ir hasta allá. Entonces sí, o sea, yo creo que Nacional termina un 2025 muy flojo sabiendo la plantilla que tenía, ¿no? O sea, los nombres creo que es incluso superior a la plantilla de Junior, y vea cómo terminó Nacional, ¿no? Jugando final de Copa o pasando a cuadrangular los dos semestres, que es una obligación prácticamente para Nacional, y ahora pensar en Sudamericana, pero no creo que nadie en Nacional está conforme con lo hecho. Hubo mucho bajón de nivel en muchas figuras en esta recta final del campeonato. Ya sabemos pues que Marino Inestrosa no brilló en los cuadrangulares, no brilló Edwin Cardona, no brillaron varios jugadores que venían haciéndolo bien. El propio David Ospina también tuvo muchos errores en algunos partidos de cuadrangulares, y pues eso cobró que Junior pasara en ese grupo. Entonces yo creo que la Sudamericana está bastante interesante. Ya muchos hinchas de lado y lado quieren ese Millonario Nacional, entonces vamos a ver si el sorteo lo cuadra, y también muchos hinchas quieren o Millonarios América o América Nacional, ¿no? Creo que ahí esos clásicos van a estar, uno de esos clásicos va a caer, creo que va a caer un clásico, y el Bucaramanga creo totalmente en desacuerdo con Juan Pablo, no es un comodín, y más con lo que está mostrando en cuadrangular, lo que mostró en cuadrangular, así se haya quedado afuera, y lo que mostró en fase regular. Entonces, Bucaramanga no es comodín, y lastimosamente Millonarios es posiblemente el más débil ahí. Entonces, esperar cómo se refuerzan todos para torneo internacional, porque la verdad se juegan mucho, se juegan plata, se juegan prácticamente jugar torneo internacional de al menos 5 meses. Entonces vamos a ver qué pasa, está bastante interesante, y pues la Libertadores también esperar a ver si están los 4 equipos en fase de grupos. ¿Algo que decirle al señor Abril, señor Juan Pablo? No, cada quien ve el fútbol diferente. Yo sí, por jerarquía, lo que pasa es que en este tipo de internacionales uno tiene ahí jerarquía, y es la que le hace Bucaramanga. No estoy diciendo nada diferente. Ustedes dicen de la actualidad, en lo cierto, además Millonarios está construyendo apenas un nuevo equipo, y eso podría pesarle, pero la Sudamericana, esa primera fase creo que es en marzo, entonces tiene todavía tiempo para consolidar un mejor plantel y tenerlo en buen nivel competitivo. Bueno, ahora solo para redondear el tema, Juan Pablo, de Atlético Nacional,
termina siendo tan caótica la cosa que ahora, por supuesto que estamos abordando el tema que todo el mundo quiso evitar en el final de esta Liga 2 2025, que fue, bueno, ¿quién va a ser el entrenador? Porque se pifiaron con Juárez, a pesar de que Juárez les dejó 2 títulos, pero se pifiaron con Juárez, que hizo una pataleta y salió y dejó tirado al equipo. Y ahora se pifian con Gandolfi, que evidentemente pues no fue tampoco digamos, del ADN, dicen ellos, de Atlético Nacional. Ahora se están pifiando con Diego Arias y puede que lo hayan quemado, porque termina siendo un entrenador de la casa al que le dieron una responsabilidad gigante. No se sabe si va a terminar dando el paso atrás Diego Arias para quedarse como enlace y como trabajar las fuerzas básicas, o si al final se va a ir. Es un poco repetir esa mala historia de John Bodmer, por ejemplo, y luego la reubicación de todo termina, según lo que dice la prensa en Medellín, con 2 candidatos que son o Reinaldo Rueda o un señor Ángel López, que dirige en la segunda división de Chipre. ¿Qué podemos decirle al hincha de Nacional? Lillo 2.0, Lillo 2.0, no es más. Bueno, sí, creo que Lillo está por ahí. Lillo, bueno, personal. Bueno, pero Lillo no nos gusta sino a los periodistas porque las ruedas de prensa son fabulosas. Sí. Pero no sé si Lillo es un nombre que le diga algo, Juan Pablo, al hincha de Nacional, ¿no? No sé, se ve difícil el panorama con esos candidatos. Sí, sobre todo que cuando usted habla de españoles, se había dicho que Nacional había establecido hace unos meses contacto con Félix Sánchez, que dirigió Ecuador, dirigió en Qatar, digamos que tiene muchos más pergaminos que un técnico que esté en Chipre. Entonces, pues deja ver una de dos, o que los rumores están ya un poco desviados del tema, o que en Nacional no hay una idea clara del entrenador que quieren. Lo de Reinaldo Rueda, además, se me hace semejante a lo de Millonarios este año, y fue irse por el más seguro, ¿no? Millonarios eligió a Hernán Torres, que había sido campeón, pero que no tiene en los últimos años un buen desempeño. Y Reinaldo Rueda, todo un señor, todo un caballero que sabe mucho, pues tampoco ha tenido buenas experiencias en el último tiempo, tanto que quedó eliminado con Honduras en las eliminatorias. Entonces, no sé por qué les cuesta tanto apostar, por ejemplo, al mercado argentino, que triunfa en México, que triunfa en Brasil y que tiene prospectos interesantes. Si es por nombre, está Heinze, está Ariel Holland, que acaba de salir de Rosario Central. Digamos que ahí, si no quieren un colombiano, pues deberían apuntar a un argentino o a un técnico sudamericano, pero que tenga realmente pergaminos y que tenga conocimiento del fútbol sudamericano. Sin duda, yo creo que esto tiene que ser muy, muy preocupante para la afición del club verdolaga. Me parece que es difícil pensar, inclusive después de ver cómo quedó de afectado Reinaldo Rueda, es difícil pensar que esté incluso anímicamente listo para volver a un equipo de la exigencia de Atlético Nacional, siendo, como bien dice Juan Pablo, un tremendo entrenador, pero me parece que después incluso de la manera como salió de Nacional, porque ese es otro punto que a uno como que rápidamente se le olvida, y realmente fue un maltrato importante que sufrió Rueda después de haberle dado la segunda Copa Libertadores al equipo antioqueño. Así que yo sí veo que es difícil que él pueda volver a encajar. Me parece insólito que estemos hablando de un técnico de la segunda de Chipre que tiene como gran experiencia haber dirigido a otro equipo como de segunda en Qatar. O sea, realmente no piensa uno que sea un perfil para dirigir al equipo más importante de Colombia. Ahora, si trajeron a Juárez, que no había dirigido a nadie en ninguna parte, pues me parece que hasta en algo están evolucionando, pero es difícil pensar, y creo que es toda la presión a la directiva y a la dirección deportiva la que tendrían que estar apuntando en este momento, porque como digo, ya hicimos la lista de los fracasos en la elección de los entrenadores. Después podemos hacer la lista en la conformación de la nómina, que tiene una gran ventaja Nacional, es que su cantera es una mina de soluciones, que es distinto a lo que tienen otros equipos,
pero la realidad es que el equipo se está resquebrajando y ya es momento de poner a Fermani también en el centro de la discusión, porque termina equivocándose una y otra vez en esta elección que tendría, que es totalmente de su resorte. Entonces me parece que ahí vamos a tener una discusión muy atractiva, independientemente de en qué lugar termina Atlético Nacional. No estar en una fase de grupos, ni siquiera en la discusión de Libertadores, ya es un fracaso en un equipo de esta dimensión. Entonces hay que asumirlo de esa manera. Jenny, le tengo un dato, pero antes quiero preguntarle a los dos, ¿ustedes para Nacional traerían un técnico colombiano o un técnico extranjero? Jenny. Recontra colombiano. ¿Y Andrés? Yo traería extranjero. Pues ahí va mi dato. En los últimos 4 campeonatos del fútbol colombiano, 4 técnicos extranjeros han sido campeón. Alfredo Arias y Jorge Baba este año, y Efraín Juárez y Rafael Dudamel el año anterior, desde la temporada 2023, en el último semestre en el que Arturo Reyes se coronó campeón con Junior, no ha vuelto a coronarse un técnico colombiano. Alerta para los técnicos colombianos que se están quedando, pareciera, porque no han dado como ese salto, no solamente en eso, sino en que usted no ve técnicos colombianos afuera. Cuando hubo una época que, bien o mal, estaba Hernán Darío Gómez, Reinaldo Rueda, Luis Fernando Suárez, el mismo Francisco Maturana, Pinto. Entonces, ojo con los técnicos colombianos, porque se quedaron afuera y se están quedando aquí en el fútbol colombiano. Evidentemente, yo creo que hay muy, muy buen material. Lamento, por supuesto, que los que yo considero que están mejor capacitados están ya muy comprometidos. El caso de Alejandro Restrepo, por ejemplo, que acaba de ser renovado por el Medellín, pase lo que pase en la final de la Copa, me parece que es un tecnicazo. Yo creo que hay muy buenos prospectos, pero evidentemente los resultados no están de su lado. De todas maneras, yo creo que es el momento también de apostar otra vez por el talento que hay en la casa, pero no haciendo la gran Brasil, ¿no? Que tenemos 4 o 5 técnicos y los vamos poniendo en todos los equipos. Lo echaron de aquí, esa es la feria del empleo más efectiva del universo, ¿no? No terminan saboreando el desempleo, salen un lunes de un equipo y un miércoles están en otro, y son siempre los mismos entrenadores. Por ejemplo, Tite, que acaba de firmar con Cruzeiro, y son eso, 4 o 5 entrenadores que van dando la vuelta por todos los equipos. No pretendo que eso pase, que esos entrenadores tan veteranos que solían hacer eso en la Liga Colombiana, pues les pasa lo de Hernán Torres, ya están lejos, incluso en términos tácticos y teóricos, ya están lejos de lo que se está jugando en este momento, y se necesita, por supuesto, entrenadores jóvenes, pero entrenadores que no cometan los errores infantiles que ha cometido Lucas González en esta fase final, y que hablan de que todavía le falta terminar un proceso de maduración de la idea, ¿no? Hay que ser kamikaze, sí, pero hay que también ponerle un poco de contexto a la competencia, porque nadie va a hablar de él si no tiene títulos, nadie va a volver a confiar en el técnico joven si no hay trofeos en las vitrinas. Entonces, es un llamado de atención también para Restrepo. Bueno, Restrepo tiene el del Pereira, ¿no? Que es lo que le... El del Pereira, un llamado de atención para David González. Claro. Y para los técnicos que vienen en equipos pequeños que también ahí van creciendo, ¿no? Sebastián Oliveros, todos esos técnicos que están bien actualizados ahorita tácticamente, un llamadito de atención de que 4 extranjeros en fila campeones. Pero ¿sabe qué pasa? Verdad. Volviendo a los técnicos de antaño, los técnicos de antaño fueron asistentes técnicos antes de dar ese salto a entrenador. Usted nombró a Pinto fue un asistente, Pedro Sarmiento, Hernán Darío Herrera. Ahora los muchachos, los técnicos de ahora quieren dar el salto ya. David González nunca pasó por el grupo de trabajo de otro entrenador. Lucas González iba a entrenar a Santa Fe cuando llegó Harold Rivera en su primer ciclo y dijo, no, me ofrecieron ser técnico en propiedad. Y así pasó con Mayer Candelo, se quemó. Así pasó creo que con Mario Alberto Yepes en el Cali, quiso ser técnico en propiedad y se quemó. Pero Bodmer fue asistente mucho tiempo y a Bodmer le dieron Nacional y se quemó.
Esa Un es caso, una excepción a la regla. un caso extranjero acá, el de Sebastián Viera, Real Cartagena. Se quemó, Sí, no va a dirigir. es verdad, es Sí, verdad. Y ese exactamente. punto, ese paso, es que ese es el punto, como lo que nos rige ahora es la inmediatez. Entonces todos quieren el resultado de ahora, todos quieren verlos triunfar ahora. Y es verdad, como decía Juan Pablo, que habría que hacer un poco el curso. En todo caso, no nos desviemos de la fiesta del Junior de Barranquilla porque termina siendo el segundo campeón de este año. Va a acompañar a Independiente Santa Fe en la fase de grupos en ese sorteo de esos torneos suramericanos que va a ocurrir este viernes 18 para que ustedes lo tengan muy presente en su agenda. Ahí vamos a saber cuál es el rumbo de los equipos colombianos en estos campeonatos en los que estamos en deuda. Si queremos tener otra alerta por si nos hiciera falta alguna, pues ahí está la deuda que tenemos en la Copa Libertadores. No volvimos nunca a ser protagonistas en ese que es el torneo más importante de nuestra región, menos en la Copa Sudamericana, más allá del último buen resultado que tuvo el Once Caldas, cuando ya llegó el momento de hacer historia y de volver a incluso el propio club de Manizales, que pudo competir en algún punto por ser el que se gana la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, pues se quemó otra vez el pan en la puerta del horno y terminamos lamentando una muy dolorosa eliminación. Pero nos pasa eso, como nos acostumbramos a la competencia y a ver cómo empieza un campeonato de ceros cuando ya hay solamente 8 equipos en competencia, como tenemos ese tipo de formatos y tenemos tanto show y tanto partido y tanta cosa, pues cuando vamos a la escena internacional quedamos mal. Eso nos ha pasado una y otra vez. Esperemos que esta vez entre Junior y Santa Fe no se representen de mejor manera, pero ahí les queda una alertica a los clubes colombianos para el 2026. Es entonces el momento de festejar y de reconocer la superioridad de un Junior de Barranquilla que está entre los 4 equipos más ganadores del país y que con toda justicia adelantó su carnaval, su famoso carnaval de Barranquilla desde diciembre. O sea que vayan viendo, al que no le gusta el pico, váyase acostumbrando, porque lo que tienen es razones para escuchar la fiesta que no va a terminar en este mes de diciembre del hincha barranquillero. Gracias entonces a ustedes, mis compañeros, por sus aportes en esta conversación. Gracias como siempre a nuestro querido ingeniero don Carlos Solano, que trasnocha con nosotros y madruga con nosotros y corre a nuestro ritmo. Y como siempre, para ustedes, mil y mil gracias por estar aquí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.